mentira, no. Muchachos, muy buenas noches. Ahí ven ustedes que las vacaciones siempre nos atrasan en el ejercicio de ir aprendiendo, pero espero que las vacaciones también para ustedes haya sido un momento como de ir retroalimentando lo que hemos venido trabajando. Nosotros nos encontramos en la lección número 9. Shiur Mispar Tesha. Todavía estamos en la lección número 9 y vamos a afrontar un cuarto tema. Ya habíamos inaugurado el tema de las preposiciones. Recuerden que las preposiciones en la lengua hebrea tienen diferentes modalidades de presentarse, una de las cuales es una partícula que se prefija a la palabra y estamos trabajando ese tipo de preposiciones. Hemos trabajado dos preposiciones ya, hoy vamos a trabajar una tercer preposición que voy a decir en la lengua hebrea se considera preposición, pero por su traducción en algún momento en nuestra lengua española no parecerá que sea una preposición. Sin embargo, esta partícula es siempre preposición, ya ustedes la pueden ver ahí porque pues al fin y al cabo se puede observar en la pantalla. Estamos hablando de una preposición escrita con la kaf, siempre va a estar en primera posición al inicio de una palabra y la vocal habitual, como en los anteriores casos, era un sheva. Un sheva en este caso, que será móvil porque estará al inicio de la palabra. La teoría que voy a explicarles a ustedes ya la conocen, pero como pues es un tiempo de vacaciones, uno se pierde un poquito y se dispersa. Digamos que esto sea como un tema para conectarnos con cosas que ya hemos visto, para un poquito no solo recordarlas, sino también de pronto asimilar con nuevos conceptos. Y he traído una serie de ejercicios de lectura de manera que enriquezcamos también un conocimiento que ya teníamos a partir de ese ejercicio. Entonces, sin más preámbulos, comencemos entonces a trabajar la preposición de pronunciación que, Shiva, lo pronunciaríamos como una E cerrada, que, y obviamente la kaf se pronuncia como lo que es. Bien, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Entonces, esta preposición forma parte de ese grupo de preposiciones que son partículas que se prefijan a las palabras, como la preposición que ya habíamos visto, la preposición be, y como la preposición le. Les recuerdo como significados que son varios, pero al menos como dos significados o un significado de una y otra preposición, como para que las vayamos también asimilando. Recuerden que be normalmente la traducimos con esta preposición en o con, pero tiene otras posibilidades de traducción de acuerdo al sentido y de acuerdo a cómo se le utiliza en la lengua hebrea. Y tenemos la preposición le, que generalmente la hemos traducido con un para o con un por. Pero vuelvo a repetir, de acuerdo a su situación dentro de la proposición hebrea, pues puede adquirir otros sentidos que son más claros a la hora en que tengamos que hacer la traducción a la lengua española. Bueno, entonces, todo lo que observamos acerca de la preposición be o de la preposición le, lo podemos decir de la preposición que. En donde las cosas cambian, cambian es en el sentido de la preposición. Lo que primero vamos a estudiar entonces es tratar de hablar de ese sentido de la preposición que, porque si hablamos de ese sentido, nosotros tranquilamente ya podremos hacer como nuestras diferencias, podremos ir como sintetizando, bueno, be la vamos a utilizar para estas cosas, le para estas otras y que la vamos a utilizar para sus funciones propias. En cuanto a lo que se construye, a cómo se vocaliza, dependiendo de la palabra que se encuentre, es básicamente la misma teoría. O sea que estas tres preposiciones podríamos, casi que las pudiésemos haber resumido en una sola presentación, pero en mi idea, cuando repites, asimilas más. Entonces, aquí vamos un poco a repetir. Y bueno, lo nuevo que es lo siguiente. Nosotros habíamos visto la preposición be y tenía bastantes usos. Y lo mismo la preposición le. Pero cuando hablamos de la preposición que, los usos son más pobres. No tenemos, digamos, como tantas posibilidades de uso, pues porque al fin y al cabo, primero que todo, es una preposición que sí se usa, pero que no se usa tan numerosamente como se utilizan las otras dos.
Entonces eso hace que el uso sea un poquito más restringido. Por ejemplo, con la preposición que nosotros nunca vamos a hablar de la localidad, mientras que con ve o le siempre hablábamos como una de sus posibilidades de una indicación local. Y tampoco lo vamos a utilizar en lo que llamamos perífrasis, como si lo hacíamos con la be y con la preposición le. Entonces, bueno, recordemos entonces acá simplemente es la letra kaf, la tenemos aquí, y debajo de ella lo habitual es colocarle este signo del sheva, como ya pues todos conocemos, ¿no? Sino colocar el signo del sheva en este caso móvil, y a este signo del sheva móvil o sheva na, le puede ocurrir una variación vocálica de acuerdo a la palabra que le siga. ¿Qué significa que? Que normalmente lo podemos traducir con la expresión como. Debemos decir que esto no es una preposición dentro de la lengua española, como es otra cosa. Pero según, como la última traducción que yo ubico acá, sí corresponde a una preposición en español. O sea que los sentidos de esta preposición hebrea, al ser traducidos al español, pueden variar con una preposición como según, con una expresión o frase como de acuerdo con, o con una traducción que no es una preposición, simplemente es un como. Lo más normal es utilizar como. Si uno tiene este, digamos, este elemento como, uno ya puede un poquito como ubicarse esto en qué se va a usar, ¿no? En y para, o con y por, uno ya más o menos se ubica. Aquí ya estamos diciendo cómo. La vamos a utilizar entonces en comparaciones, en símiles. Bueno, o exactamente, yo he resumido 4 usos concretos, son más, pero 4 usos que al menos por el momento los podemos dibujar, sin explicarlos mucho, porque al fin y al cabo la explicación de esto la vamos a ir conociendo cuando vamos progresando en el tiempo, pero al menos para que sepamos. Yo puedo entonces traducir esto como con un como, un de acuerdo con o un según. Ese según y de acuerdo con son casi que sinónimos, pero el como tiene otras, digamos, posibilidades. Miremos la primera posibilidad. En un sentido casi pronominal, es decir, como si hablásemos de pronombres, puede traducirse con esta expresión, alguien como yo. O sea, no simplemente voy a traducir con el como, sino que voy a agregar esto que sería lo, digamos, la idea pronominal, alguien como, por ejemplo, yo, tú, él, como ejemplos. Tengo que anticipar que hoy no voy a hablar de todo lo que sucede con esa partícula que, porque estamos todavía muy en la etapa de la introducción, de las primeras pistas de la lengua hebrea. Sobre esta preposición y sus diferentes desarrollos y presentaciones en la Biblia hebrea, veremos más adelante. Pero al menos esta es como una primer, digamos, visión, un primer panorama de la cosa. Entonces, cuando vemos ese que está prefijado a una palabra, o que está prefijado a otra cosa que veremos ya en la próxima lección, no en esta lección número 9 sino en la lección número 10, o no sé, podemos adelantarlo. ¿Se acuerdan? En esta misma lección hablamos de los sufijos pronominales que se le colocan a los sustantivos. De manera que yo puedo decir el caballo de mí para decir mi caballo, el caballo de ti para decir tu caballo y etcétera. Pues bien, a las preposiciones también se les puede colocar a cualquiera, a be, a le y a que, también se le pueden colocar sufijos pronominales. No los vamos a ver ahora porque sería como atiborrar las cosas. Ya eso forma parte de la lección número 10. Pero entonces aquí es donde nosotros podemos comprender como este sentido. Claro, podría ser como una especie de, entre comillas, comparación. Cuando veo ese que prefijado, por ejemplo, a un sufijo pronominal, que podría ser yo, que podría ser tú, como tú, o nosotros, como nosotros, puedo también en la traducción colocar esto de acá, alguien como yo. ¿Por qué en español tendría más sentido? Bueno, los pronombres al final pueden ser tantos o las expresiones pueden ser tantas. Esta es una de las formas de uso de esta preposición, no es la única. De hecho, hay una segunda. También puede tener un carácter de tipo sustantivado más marcado
en comparación con las otras preposiciones. O sea, cuando yo quiero hacer como un énfasis superior sobre lo que estoy diciendo, en vez de utilizar cualquier preposición, intento mejor usar esta porque es, primero, la más habitual cuando se utiliza en este contexto y segundo, pues porque al fin y al cabo ofrece ese sentido marcado. Bueno, como les digo, estos son los sentidos, pero nosotros vamos a irlo descubriendo con más pausa a futuro. Por el momento simplemente los enuncio. Otro sentido, el tercero que les había dicho yo a ustedes con el que yo iba a afrontar esto, es que también podemos, así como por ejemplo cuando tuvimos la lamed auctoris, es decir, aquella lamed que puede presumiblemente señalar el autor de algo, también tenemos una kaf que la llamaremos la kaf veritatis. O sea, no en todos los textos funciona de la misma manera. Explico qué es eso de la kaf veritatis. Cuando queremos expresar igualdad o una relación de similitud, la similitud puede ser perfecta o puede ser imperfecta. Entonces hablamos de semejanza, ¿no? Una cosa, una similitud perfecta, es decir, en la que la relación implica rasgos esencialmente iguales, es un poco diferente a la similitud imperfecta, donde los rasgos no son completamente iguales. Cuando nosotros, por ejemplo, construimos un símil y decimos, la persona, o puedo decir, la persona es como yo, ¿qué clase de relación estoy creando con ese como? Que la persona es perfectamente igual a mí o que es imperfectamente igual a mí, que es similar, que es semejante. Bueno, este tipo de preposición usada en ese tipo de contextos puede hablar de las dos cosas. Entonces, por ejemplo, cuando yo la tengo y logro intuir que la similitud es perfecta, si yo veo la preposición, voy a intentar traducir con un exactamente como, si el texto me lo permite, o sea, si el texto me da elementos suficientes para yo entender o que la similitud es perfecta o que la similitud es imperfecta, es semejante, mas no completamente. Y en ese caso, yo no traduciré diciendo exactamente cómo, sino con una frase, por ejemplo, aproximadamente como. Puedo, obviamente, decir otras cosas en español que expresen lo mismo. Esto es lo que nosotros llamamos la CAF o la que veritatis. Así como teníamos la lambda auctoris, aquí tenemos la que veritatis. Eso lo podremos comprobar muchas veces en el ejercicio de traducir. Yo les recuerdo que nosotros lo que hemos hecho o lo que vamos a hacer durante estas 10 primeras lecciones es como, digamos, tener la base esencial de casi todo. Y ya después tendremos que hacer como una especie de síntesis, entretejerlo todo para ver cómo este, digamos, rompecabezas se va armando y es funcional. Y lo podemos ya utilizar para trabajar sobre los textos de la Biblia hebrea. Pero a partir de la lección 11 en adelante ya tenemos que empezar a ver irregularidades, novedades, porque no nos digamos mentira, la lengua no es nunca regular. La mayor parte del tiempo estamos ante irregularidades. Me refiero pues a la lengua hebrea. Y así hablamos. Nosotros, por ejemplo, en el español también tenemos muchas irregularidades en cuanto a cosas que no nos esperábamos que fueran conjugadas de esa manera y en cambio lo son. Pues en el hebreo funciona más lo irregular que lo regular. Entonces, claro, es más difícil hablar del texto hebreo por lo irregular que es en conjugaciones y demás, de un texto completo, porque encontrar un texto que sea así regular, básico, es decir, que cumpla las normas y lo que yo les he venido dando el tiempo, eso es más difícil de encontrar. Se puede, pero es más escaso. Entonces, cuando ya empecemos a ver la irregularidad, ya podremos entrar como en el mundo de los textos, porque veremos cómo una, digamos, una oración, una proposición, fluye entre lo regular y lo irregular. Bueno, entonces aquí tenemos una preposición que más adelante recuperaremos y que yo estaré preguntando, bueno, vamos a traducir este texto y este que, ¿cómo funciona acá? O por ejemplo, la lamed, ¿cómo funciona como preposición acá? ¿Qué sentido tiene? Y lo mismo la ve, eso lo iremos haciendo. Digamos que en este momento simplemente es el panorama de los sentidos y después la morfología, cómo se construye. De manera que cuando la veamos en un texto, digamos, traduzcamos cómo. Así de pronto la traducción no sea completamente correcta, pero nos basamos en un simple cómo. Finalmente, el último uso es un uso bastante, digamos, particular porque necesita, digamos, de una circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia?
que ese que no esté acompañando una palabra cualquiera, sino que esté acompañando un verbo en infinitivo. Lo vimos también con le. Le también puede acompañar verbos en infinitivo y adquiere una función, por ejemplo, de finalidad. Y ve la misma historia. Pues para eso ya los videos anteriores. Cuando yo coloco prefijo la preposición que en un verbo en infinitivo, ¿cuál es el sentido? El sentido puede quedar reflejado en expresiones así, como la acción de, y aquí vendría la acción, por ejemplo, como la acción de, por ejemplo, de cantar o de reír o de correr. También puedo decir como cuando o como si. Miren que entonces hay como unas expresiones que ya implican como un modo o un tiempo. Claro, y es que cuando colocamos la preposición que a un verbo en infinitivo, puede ser que yo esté intentando, digamos, establecer un matiz temporal o un matiz modal. Como cuando, como la acción de, como si. Y en el tiempo, si yo descubro que esa forma se ajusta más a expresar una idea de tiempo, puedo traducir eso como en el momento en que o cuando. Claro, tenemos que tener en cuenta que esta es una lengua que no tiene muchos recursos de vocabulario. El vocabulario de la lengua hebrea bíblica es muy reducido en comparación con otras lenguas. Un diccionario de la lengua hebrea no es tan amplio, por ejemplo, como un diccionario de la lengua española. Entonces, para poder expresar varias cosas, a veces hay que hacer como ese tipo de construcciones, que con infinitivo puede tener entonces como o expresar la idea de el modo de algo o el tiempo de algo, en el momento en que o cuando o el modo como la acción de, como cuando o como si. Estos serían básicamente los cuatro sentidos o los cuatro usos más difundidos, más generalizados, pero no estoy contando toda la historia, simplemente es como para que nos ubiquemos. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Mientras tanto, cuando veamos la preposición que, vamos a intentar pensar en las traducciones como, de acuerdo con o según. Y si el conocimiento vacilar que tenemos ahora nos da, hacemos traducciones más amplias y podremos incluso determinar si ese que puede obedecer a alguno de los cuatro sentidos. Por ejemplo, este ya lo podríamos reconocer porque nosotros ya hemos construido los verbos en infinitivo, los que son regulares. Ahora, nos faltará conocer los que son irregulares, que son la mayoría, pero al menos los regulares los conocemos y ya podríamos entonces, por ejemplo, si encontramos un verbo regular en infinitivo y además del infinitivo la preposición prefijada, ya podemos pensar en este cuarto sentido y tenemos que definir si es un modo o un tiempo del cual esa expresión está hablando. ¿Esto queda claro? Bueno, entonces ahora vamos a lo morfológico. Vamos a intentar recordar lo que ya habíamos hecho. He traído como palabras diferentes pues para que no nos quede como lo mismo de la preposición le y de la preposición be. Comencemos entonces. Lo primero que hay que decir, recordando a esas otras dos preposiciones ya estudiadas, es que la vocal característica de estas preposiciones es el sheva na, es decir, el sheva que se pronuncia, el sheva móvil. ¿Y por qué es móvil? Porque está al inicio de la palabra. Esa es una ley del Cheval. El que está al inicio de la palabra se pronuncia. Entonces, la vocalización habitual, es decir, la mayoría del tiempo, de los casos, siempre vamos a tener un que. Como por ejemplo, acá, aquí está el prefijo, ¿no? Y yo lo quiero pegar a una palabra como Shem. No sé si se recuerdan si se acuerdan del significado de Shem. En todo caso, el segundo libro de la Biblia hebrea se llama Shemot. Shemot, Shemot en plural, claro, se llama en plural. El segundo libro de la Biblia, ¿cuál es? El Éxodo. Pero el Éxodo no es una buena traducción de Shem o Shemot. Shem significa nombre. Shem, nombre. Bueno, una palabra para que se la vayan o repasando o aprendiendo. Yo creo que yo la tengo en el taller de la segunda lección. Yo creo que sí, pero no me acuerdo muy bien tampoco ahora. En todo caso, miren, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues lo que hemos hecho regularmente, con cualquier palabra que no, o sea, que se ajuste a esto, yo simplemente prefijo a Shem, como ustedes van a ver acá, la preposición que.
Y si voy a leer, simplemente digo, leyendo bravo, que Shem. No hay reduplicaciones ni nada, porque aquí estamos hablando simplemente de la preposición más un sustantivo. Traducción como un nombre. Bueno, eso dependerá de las otras cosas que sigan acá. Pero por el momento podemos decir que Shem es como un nombre. Miremos esto en un texto bíblico, porque a mí me interesa más que lo miremos también ahí cómo aparece eso, porque esa visión del texto bíblico nos permite como ir familiarizándonos con algo. Cuando a veces uno estudia una gramática en la que uno no va al texto, uno se queda simplemente como con una idea abstracta de la cosa. Entonces yo quiero invitarlos a que hagamos, primero que todo, un ejercicio de lectura para que sigamos repasando la lectura y obviamente fortaleciéndola. Vamos a leer un pasaje que está tomado del libro del Génesis. ¿Cómo es que se llama el libro del Génesis en hebreo? Aquí está el nombre. Sí. Muy bien, el Bereshit. Vamos a ir al capítulo 4, el verso 17. Vamos a leerlo muy despacio de manera que podamos ir ensayando, obviamente, la lectura. Entonces, yo diría que, bueno, vamos a ver algunos signos, recuerden, que son diferentes a las vocales, a los signos vocálicos, que son lo que nosotros llamamos los acentos. Y estos signos, algunos los conocemos, otros pues todavía nos falta camino por conocer. Vamos a comenzar acá. Vayeda Cain et Ishto. Ishto. Vatahar, vateled, et Hanoch. Vaihi, boneir, vaikra, Shem Jair. Atención, que Shem Beno Hanoch. ¿Dónde está nuestra preposición? Segundo renglón, primer renglón. Iluminémosla, pues ahí tenemos nuestra preposición, ¿no? Bueno, ahí podemos ya traducir algo, ¿no? Porque fue lo mismo que estuvimos viendo. Que Shem significa como un nombre o como el nombre, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Dice acá, conoció, literalmente conoció Caín a Ishto, su mujer. Conoció significa pues tener relaciones sexuales o acostarse con ella o unirse con ella. Entonces nuestras Biblias con eufemismos traducen normalmente eso, que Caín se unió a su mujer. Y luego dice, Vetahar Vateled, y concibió y dio a luz a, y aquí dice el nombre de quien concibió, Hanoch, o traducido en español, Enoch. Pero ya saben que ustedes los nombres no nos podemos esperar que se digan como se dice en español. Entonces, Hanok es Enoch, ¿no? Y sucedió que, atención, edificó una ciudad. Bueno, no sé qué en ese tiempo una ciudad, eso que haya sido un tipo, bueno, los significados del texto no nos interesan, nos interesa en ese momento solo lo gramatical. Y llamó Shem Jair, o sea, y llamó Shemes y colocó como nombre de la ciudad, que Shem como el nombre veno de su hijo Hanoch. Es decir, que a la ciudad la llamó como llamó a su hijo Enoch. Entonces, ¿cómo? Llamar como. Si uno se preguntase de los cuatro sentidos que hemos estudiado, ¿cuál sería? Sería un poquito complicado porque todavía no tenemos, digamos, como la pericia para poder definir eso. Pero yo les he dicho, vamos a traducirlo de acuerdo a las tres traducciones que yo le doy, por ejemplo, y llamó a la ciudad según el nombre de su hijo o cómo llamó a su hijo. Todo dependerá de cómo queramos traducir. ¿Queda esto claro? Bueno, entonces ustedes tienen que aprender a observar. Si encuentran esto en primera posición, sepa que esto es un como, un de acuerdo con o un según, por ejemplo. Tienen que aprender a ver. Y aquí hay cosas que ustedes ya conocen, alguna que otra palabra, por ejemplo, la palabra ir como ciudad, ya la hemos estudiado.
Y en los artículos, por ejemplo, aquí tenemos un artículo, Jair, la ciudad, ¿no? Hay cosas que hay que empezarlas otra vez a ir recuperando porque recuerdo que el tiempo de las vacaciones es un tiempo en el que no se las neuronas se duermen profundamente, entonces ya no, como que el conocimiento se va perdiendo. Hay que volverlo a recuperar. La conjunción y es una conjunción, ¿no? Y también tenemos la conjunción y, muy bien, donde la tenemos, por ejemplo, acá. Muchos. Claro, hay muchas. 4 a las 5 del primera. Claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí, formando parte de un verbo, la conjunción VAV. También la tenemos acá, formando parte del verbo, aquí también, formando parte del verbo, aquí al inicio, formando parte del verbo, aquí también, formando parte del verbo. Ya, exacto, ir observando. Ahí, obviamente, no la llamaríamos la conjunción más el verbo, porque eso tiene un nombre, no sé si se acuerdan la construcción, va-ic-tol. Pero aquí tenemos varias formas del va-ic-tol que obviamente tendremos que estudiar. Vamos entonces un poquito más allá. Recuerden en todo caso que lo normal entonces es que yo a la preposición, en este caso la kaf, la vocal habitual es el sheva na o sheva móvil. Pero ese sheva se puede vocalizar de diversa manera siempre y cuando se generen ciertas circunstancias. Por ejemplo, primera circunstancia, voy a prefijar la palabra que, o sea, la preposición, y la voy a prefijar a otra palabra que también tiene un sheva na o móvil. Miren la palabra. Leamos la palabrita como para que vamos recordando la lectura. ¿Cómo se lee esto? Le- ah, Muy bien, le vav. Le vav significa corazón. Es una de las maneras de decir corazón. Que. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí hay un problema que la fonética hebrea resuelve de una manera singular. ¿Cuál es la situación? Yo no puedo tener dos sheva de pronunciación móviles o sheva na juntos en secuencia. Cuando esta secuencia se llega a dar, el primer sheva se va a convertir en la vocal hirek, la vocal breve hirek. O sea que esto va a desaparecer. Miremoslo pues acá pues con las figuras. Yo voy entonces a colocar acá ki en vez del sheva y el segundo, o sea, el que le pertenece a la palabra, sí lo dejo. De esta manera, lo que en principio debería haber sido que le vav se convierte en un Kil Vav. Recuerden que este Sheva no es móvil, pierde su movilidad. ¿Por qué? Porque está precedido por una vocal breve. Cuando al Sheva lo precede de una vocal breve, en ese mismo caso el Sheva se vuelve quiescentio mudo, se vuelve Sheva Nach. Y aquí se volvió Sheva Nach. Entonces, eso hay que tenerlo cuidado. Cuando yo voy a prefijar la partícula, observen, la partícula separada tiene un Sheva Na. Y la palabra al inicio también tiene un sheva na. Como son shevales móviles, recuerden, la secuencia de dos shevales móviles es imposible. Entonces, el primero de ellos cede y se convierte en hirek. Y el segundo de ellos se mantiene, pero deja de ser sheva na y se vuelve sheva nah. Es decir, se vuelve sheva quiescente, mudo, porque está precedido por una vocal breve. Entonces, aquí queda kil vav. Y sí, yo ya les dije que le vav es corazón, kil vav, ¿cómo lo traducirían ustedes? Como un corazón. El tú no lo ahorramos todavía porque pues no tenemos el tú por ahí. Como un corazón. Bueno, eso dependerá del contexto, o sea, obviamente aquí es una simple frase. Si esto lo encontramos más elaborado, ¿qué podría significar correctamente? Pues miremoslo en un ejemplo, porque he traído ejemplos a propósito. Miremos este texto de acá. Este texto que yo he escogido acá, bueno, vamos a cambiar el libro. Creo que nunca hemos estudiado este libro, el primer libro de los reyes. ¿Cómo se dice ese nombre? Aquí lo tienen. ¿Qué dice acá? Bravo, Melachim. Melachim literalmente significa reyes, ¿no? Del singular Melech. Vamos a leer el capítulo 11, verso 4. Hacemos como en el anterior caso. Vamos leyendo despaciecito. Velo haya levavo
atención acá, cambiamos Adonai. Recuerden el tetragramatón divino. Adonai. Elohav. Kilvav. David. Aviv. Aquí ustedes ven una cosa que ya conocemos, ¿no? Este signo de acá, con este signo de acá, este signo de acá, lo conocemos ya. Hay varios signos que vamos conociendo y sabemos dónde tenemos que hacer la fuerza tónica. Vamos a traducir, pero antes de traducir yo quisiera saber dónde encuentran ustedes la preposición que estamos estudiando. En segunda línea. En la segunda línea, la primera palabra se puede ver lo que estuvimos, ¿no? El kilvav. Vamos a traducir de a poquitos. Velo, velo significa y no. Lo ya lo habíamos visto como negación. Aquí tenemos un signo que ya conocemos nosotros que pega todo esto. Velo haya. Haya es el verbo ser o estar, que está en katalkal. Bueno, eso es un verbo irregular y lo vamos a conocer porque normalmente el katalkal es una kametz rahav y un pataj, pero aquí tenemos dos kametz rahav. Esa es una de las irregularidades de los verbos que estudiaremos en futuro. Entonces, y no estaba o y no era levavo. Ah, miren el levav, levav, corazón. Si ustedes se fijan en sus apuntes, nosotros estudiamos en esta lección cuando a un sustantivo le colocamos sufijos pronominales. Este sufijo, en todo caso, no sé si se acuerdan, pero si no se acuerdan, yo lo recuerdo. Es el sufijo que se coloca para la tercera persona masculina singular. Es como la traduzco, corazón de él. Entonces, y no era o estaba o no había su corazón o el corazón de él, Shalem, lo vamos a traducir con la palabra expresión entero, de viene Shalom, ¿no? Entero, im es otra preposición que no hemos visto, ¿con quién? Con Adonai. En otras palabras, y no estaba su corazón entero con el Señor. Y aquí tenemos un nombre, Elohav. Aquí le recuerda Elohav. También, señor, ¿no? A Elohim. Elohim. Solamente que al final, de nuevo, un sufijo pronominal. Estoy recordando esto porque es parte de esta lección. El sufijo pronominal también es de tercera persona singular, perdón, de tercera persona, pero en este caso, atención, está puesto en una palabra que se escribe en plural. Entonces, en este caso, al Señor su Dios, el Dios de él. Como Elohim es una palabra que está escrita en plural, pero es una palabra que se refiere a una única, en este caso, entidad. Aquí solamente Dios. Entonces nosotros lo tenemos que traducir con el singular, su Dios y no sus dioses. Y no estaba su corazón entero con el Señor, su Dios, como el corazón de quién? David. De David, y aquí tenemos otro sustantivo que lo conocemos para decir papá, decimos Av. Y si colocamos este signo acá, se parece a este signo de acá, entonces como el corazón de David, su padre. Ahí está. Ahí vamos repasando de a poquitos. Vamos a el siguiente uso para que lo recordemos. El siguiente uso está inscrito dentro de esta misma reflexión. Vamos a tener una palabra que, o sea, va a comenzar también por Sheva. Pero atención, la consonante que gobierna este Sheva móvil es una Yod. Aquí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque como lo decíamos para de o para le, lo que pasa es lo siguiente. Si yo quiero prefijar esto, que, a una palabra que comienza por Yod y Sheva móvil, que Yerushalayim, ¿qué va a pasar? El segundo Sheva móvil, bueno, vamos a mirar qué va a pasar porque aquí lo vamos a ver. Aquí está Yod y Sheva móvil. Esta es la configuración. Vamos a unir todo esto. ¿Qué le va a pasar a esto? De nuevo, el primer Sheva móvil se va a volver una Hirek, como en el caso anterior. Pero este Sheva va a desaparecer. Esto solo sucede cuando Yod está con Sheva.
Es la misma teoría anterior, pero anexamos que el Sheva móvil en esta ocasión va a desaparecer de esta manera. ¿Qué pasa ahora? Yod pasa a formar parte de esta Hirek, que ya tiene madre de lectura. Hirek con madre de lectura. ¿Cómo leemos entonces? No leemos que Yerushalayim, sino Ki Rushalayim. ¿Y cómo traducimos Ki Rushalayim? Como Jerusalén. Como Jerusalén, según Jerusalén, de acuerdo con Jerusalén. Bueno, como Jerusalén. No coloco un ejemplo porque me parece pues que es inútil colocarlo. El ejemplo anterior un poquito ya lo vimos y sirve para este. Aquí la cuestión es una notica, digamos, gramatical, y es que aquí no tenemos que colocar, no tenemos que dejar el sheva porque pues el sonido prácticamente queda sintetizado con una madre de lectura. Aquí, si hubiésemos dejado un sheva, en este caso precedido por Hirek, sería un Sheba mudo, el sonido sería exactamente igual, entonces es inútil. Es inútil dejarlo porque quedaría ki y con Sheba ki, la misma historia. Entonces por eso lo omitimos. Entonces esto es como, digamos, como una peculiaridad del uso que venimos dando. Cuando una palabra comienza con Sheba móvil, el Sheba móvil se vuelve Sheba mudo porque el primer Sheba móvil se volvió Hirek. Pero cuando comienza por yo con Sheba, aquí esto es lo que pasa. ¿Queda claro esto, muchachos? Bueno, es parecido al anterior, sí, es parecido al anterior. Vámonos al siguiente uso. Este sí es un uso, obviamente. Cuando la palabra comienza por una consonante gutural y esa consonante gutural de la palabra tiene un Sheba compuesto, por ejemplo, un Hatef patah, un Hatef segol, o cualquier pues de los tres que existen normalmente. ¿Qué va a pasar? Pues nos dice que la preposición va a abandonar su Sheva móvil y va a adoptar el sonido breve de ese Hatef. Entonces, si es Hatef Pataj, vamos a tener Pataj. Al puesto del Sheva de la preposición, o sea, al puesto de este Sheva móvil de esta preposición, si por ejemplo lo que le sigue tiene un Hatef Pataj, esto se me va a convertir simplemente en Pataj, la vocal breve correspondiente. Si nosotros, por ejemplo, en el ejercicio tenemos un Hatef de tipo Segol, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que en vez de tener el Sheva móvil que normalmente nosotros tenemos acá, lo vamos a convertir simplemente en un Segol. Y si yo tengo, por ejemplo, un Hatef Kametz, ese que suena a O, acá voy a cambiar el Sheva móvil y lo voy a convertir simplemente en un Kametz, pero Hatuf, el que suena a O, no el Kametz Rahaf. Miremos este ejemplo. Voy a prefijar esta preposición que a esta palabra. Vamos a leerla. Avotechem. Avotechem. Vuestros padres. Aquí vemos la palabra av. Bueno, tendremos que ver muchos sustantivos con todos estos sufijos pronominales, porque aquí estamos con los sufijos pronominales. Pero como ya estuvimos viendo sufijos pronominales, este gem no nos debe sorprender. Eh, los padres de vosotros, o sea, vuestros padres. ¿Qué acabé de decir? Que cuando voy a colocar esta preposición, debo tener en cuenta cómo va a comenzar esto. Si nos damos cuenta, comienza por una consonante gutural. ¿Qué tiene abajo la consonante gutural? Tiene un Hatef Pataj. Entonces tenemos una gutural con Sheva compuesto. Podría ser un Hatef Segol o podría ser un Hatef Kametz. Aquí coincide con que es un Hatef Pataj. Entonces, ¿qué va a pasar? Este Sheva móvil va a adoptar el sonido de Pataj, solo el sonido de Pataj, y entonces va a desaparecer convirtiéndose en simple Pataj. Y la palabra siguiente, pues no se ve afectada, simplemente la escribo. Entonces, de un habitual que a votegem, tenemos
el correcto, y lo podemos ir leyendo, Kavotechem, que traducido significa como vuestros padres. Miremos un pequeño texto, una mutile, digamos, un versículo, y nada más les traigo un pedacito de un versículo de un libro que tampoco hemos leído, Segunda Crónicas. ¿Cómo se llama Segunda Crónicas en hebreo? Y Difre Yamin. Podemos traducirlo como las palabras de los días o los discursos de los días. Bueno, crónicas, para decirlo en español. Vamos a leer el texto, diríamos así. Ve al ti yu ka avotehem ve Veal tijeyu ka avotejem vejaajechem. Parece una cosa como poética que suena como a lo mismo, pero bueno, no será lo mismo. ¿Dónde descubrimos nosotros nuestra kaf? En el medio descubrimos, pero no solo en el medio. Observen la kaf. Recuerde que cuando se prefija la vav, esa precede siempre al principio. Pero después de la vav puedo poner el prefijo de la preposición. ¿Qué significa esto? Y no serás como vuestros padres y como vuestros hermanos. Miren el sufijo pronominal, gem y gem, que se ha pegado obviamente a la palabra inicial, aj por hermano y av por padre. Hay que aprender a reconocer todos sus elementos porque todos los elementos tienen significado. Mire que yo para traducir esto en español digo, como los padres de vosotros o como vuestros padres. He traducido varias palabras que están contenidas en una única palabra. ¿Queda esto claro? Vamos a recordar la siguiente situación. Abandonamos esta situación y pensamos que tenemos alguna palabra que está acentuada en la primera sílaba. Aquí el hebreo es libre. Cuando hay una palabra como melech o por ejemplo, puede ser un monosílabo, sobre todo un monosílabo, como se me ocurre en este momento la palabra har, montaña, la vocalización de la preposición es casi que ad libitum, es decir, como le dio la gana al autor. Y muchas veces coincide con una vocalización, por ejemplo, con la pataj, prefiere mucho pataj, 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 pero a veces no. Bueno, aquí no vamos a observar esto. ¿Por qué? Porque, pues, ¿por qué no? Punto. Aquí no observamos que la vocalización cambie. Tenemos, por ejemplo, la conjunción. Recuerden que la conjunción y toma esta vocalización de Shurek cuando comienza la palabra por o que contiene un Sheva, en este caso un Sheva móvil. Entonces, por eso digo U. Recuerden que también normalmente la vocalización de la conjunción y es un Sheva móvil. Pero eso depende obviamente de lo que sigue acá. Y lo que sigue acá hace que la conjunción sea una U, Shurek. Todas las palabras que comienzan por Sheva hacen que la conjunción se vuelva Shurek. Bueno, también tiene sus leyes, las pueden recordar porque ya habíamos visto esto. Si leemos esto. U, G, of. U, G, of. Literalmente traducimos y como un ave. ¿Qué pasa? Un autor podría cambiar este Sheva móvil y por ejemplo poner un pataj, uja off. Podría suceder. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una palabra acentuada y veo que esa palabra acentuada antes está la preposición que y no tiene la vocal que le correspondería, yo me tengo que decir, ah, es que es una posibilidad. Como una palabra acentuada, acentuada en la primera sílaba. Pues como esto es un monosílabo, está acentuado por defecto. Pero vuelvo a decir, melech, por ejemplo, melech, está acentuado en su primera sílaba. Si yo cambiara esto por melech,
todo el sistema cambiaría de vocales. Porque primero que todo, la conjunción U ya no estaría delante simplemente de, si yo, por ejemplo, perdón, a la preposición le cambio el sheba por un pataj, ya la conjunción no estaría ante un sheba. Entonces yo tendría que decir ve, ja, melech. Ven, todo va cambiando de acuerdo a la condición que se vaya presentando en lo sucesivo, por ejemplo. Entonces, esta vocalización depende de lo que siga acá y la vocalización de esta depende de lo que esté acá. No sé si esto queda claro. Bueno, eso lo iremos reconociendo en la lectura. Son muchas peculiaridades, pero es la lectura la que nos va ayudando porque vamos reconociendo. Por eso intenten leer una buena Biblia hebrea, unas paginitas, y uno va leyendo, esto lo vi en clase, esto lo recuerdo, eso ayuda a ir asimilando. Bien, no coloco ejemplo porque me parece que es inútil un ejemplo acá, pero si llegamos a este que me parece todavía más interesante, y es que cuando yo tengo que juntar o cuando se me junta, por ejemplo, la preposición con el artículo, claro, porque recuerden que también el artículo es un prefijo. Y resulta que yo quiero colocar preposición y artículo, porque yo quiero decir algo como, por ejemplo, como el rey. Si yo digo rey, digo Melech. Si digo el rey, digo Hamelech. Pero si yo quiero decir como el rey, ¿qué sucede? ¿Tengo que decir que Hamelech? Pues no. El hebreo me dice que tengo que sincopar. A ver, ¿qué es una consonante sincopada? Lo había explicado en la lección pasada con la preposición le. Una consonante sincopada cuando ella se cae en medio de la expresión. O sea que la G del artículo va a desaparecer. Entonces, yo tengo preposición, artículo y sustantivo. ¿Qué le pasa a la G del artículo? Se sincopa, o sea, se desaparece. Pero para respetar que hubo un artículo, para decirme que hubo un artículo, la vocal de la preposición, o sea, el shebanah, se pierde y adopta la vocal del artículo. O sea que es como una especie de cruce. Miremoslo con un ejemplo que puede ser más fácil. Preposición que más la palabra davar. Si yo en cambio a davar le agrego el artículo, la palabra resultante no puede ser que hadavar. Esta G se va a sincopar, es decir, va a desaparecer. Este Shivana va a desaparecer, o sea, como una diagonal, desaparece. ¿Qué me queda? La preposición y la vocal del artículo. Y lo que sigue acá, obviamente lo reduplico porque recuerden que el artículo, dependiendo también, puede reduplicar la consonante siguiente. De esta manera me quedaría así. K. ¿Dónde está la G? Sincopada. El Sheva que se hizo fue reemplazado por la vocal del artículo. Y aquí está, Kadabar, Kadabar, Kadabar. Bueno, ven todos los enredos que tiene este tipo de cosas, pero no podemos, digamos así, no podemos desesperar por este tipo de cosas. Simplemente necesitamos es aprender a habituarnos a que este tipo de cosas sucedan. No se desesperen si se les olvida esto, porque son cosas que se van asimilando en el mucho ejercicio de las cosas. Listo. Entonces aquí tenemos nuestra palabra davar, que traduciremos como qué. Puede ser como la palabra. Recuerden que davar significa palabra. Como la palabra, como un discurso, etcétera, etcétera. Ya vamos a ir concluyendo pues al encuentro. Aquí tenemos tomado de un texto que tampoco hemos visto. Nehemías. ¿Cómo leeríamos el nombre de Nehemías? Nehemia. Nehemia es Nehemías. Bueno, ahí vamos con esa lectura poquito a poco, la vamos soltando. Bueno, ahora sí, leamos. Vayomeru Hol Hakahal. Amén. Valelu et
¿Cómo leemos esto? Adonai. Adonai. Muy bien. Vayas Ha'am Kadavar Hadde. Hadde. Literalmente, Bayomerú significa y dijo, Jol Hakahal, y dijo toda la asamblea, amén. Vayejalelú, y alabaron. ¿A quién alabaron? Señor. Al Señor, a Adonai. Vayas, perdón, y actuó Jaam, el pueblo, Kadavar, según la palabra esta, o según esta palabra, de acuerdo con esta palabra. Aquí tenemos entonces la preposición, Kadavar. Entonces, según la palabra, ¿por qué? Porque recuerden que estamos hablando de la preposición que se ha mezclado con el artículo. Se sincopa la G y que aquí tenemos entonces, ¿y cómo sabemos que ahí está el artículo? Mire la reduplicación en la Dalet, ¿no? Ahí tenemos ese puntico que nos recuerda que esa consonante se reduplica, como sucede con el artículo cuando se prefija. Bueno, finalmente, vamos a tener mucho cuidado con la vocalización muy ad libitum, si se puede decir así, de algunos nombres de Dios. Por ejemplo, este ya lo estábamos viendo desde hace rato, ¿no? El tetragramatón divino. Cuando yo le coloco la preposición, miren la vocalización que recurrentemente tiene. Pero cuando le coloco la preposición, mire lo que pasa. Esto lleva, chao, chao. Y aquí tenemos un pataj. Ka Adonai. Así lo leemos. Ka Adonai. Como nosotros decimos Yahvé. Otro nombre divino, Elohim, ¿no? Que traducimos normalmente por Dios. Cuando yo voy a colocar este nombre con el prefijo, o sea, para poder decir como, según o de acuerdo con, atención a la vocalización, Hatef Segol. La regla me decía, si había un Hatef Segol, tenía que poner el Segol acá y dejar el Hatef Segol acá. Pero ¿qué pasó con esto? Se volvió un CR, aquí se desapareció la vocal y yo leo que Lohim, para decir como Dios o como los dioses, ¿no? Dependiendo de lo que yo vaya a traducir. Y finalmente, la palabra Adón, que significa amo, Señor, pero que cuando se refiere a Dios, se dice Adonai, Adonai. Pues bien, esta palabra, cuando yo le pego también su preposición, mire lo que le pasa. La vocal, mire, Hatef Patah, que debería tener aquí también el Hatef Patah normalmente. En cambio, también se desaparece y queda Kadonai, Kadonai, es decir, como el Señor. ¿Lo ven ahí? Bueno, son peculiaridades para que cuando ustedes vean que eso sucede ahí, ustedes digan, pero aquí se incumplió la regla de la Yod con el Sheba. ¿Se acuerdan que la Yod con el Sheba tenía una regla? Que aquí se volvería Hirek. Para que esto quede como una lectura, deberíamos decir ki, pero no decimos ki, decimos ka Adonai. Aquí deberíamos tener el Hatef Segol también, Hatef Segol acá y el Segol acá, pero no tenemos que Elohim. Aquí deberíamos tener el Hatef Patah y tenemos simplemente Patah. Miremos eso en un texto, a propósito de lo que pedía ahorita Esteban sobre Dios y dioses. Miremos un salmo, el libro de los salmos. ¿Cómo decimos el libro de los salmos? Aquí está el nombre, ese sí lo hemos conocido por clase. Tehilim, Tehilim 77:14. Leamos. Elohim Bakodesh Darkeja Miel Gadol. Atención, que Elohim. ¿Ven ahí? ¿Dónde está entonces él? La preposición la vemos al final. Literalmente, Elohim, oh Dios. Esto es un poquito enredadito. Algunas traducciones dicen una cosa, otras otras. Vamos a traducir nosotros. Dahkeja, tu camino, Bakodesh, es santo. Literalmente significa en santo. Algunos dicen en tu santuario. Bueno, la traducción se presta a varias cosas, pero nosotros aquí no vamos a pelear por eso.
Atención, ¿quién es un Dios? ¿Quién es un Dios? Él. Esto es la palabra Dios. Gadol, grande, que Elohim, como Dios. ¿Quién es un Dios grande como Dios? El Elohim referido a Dios, pero él referido a cualquier cosa. ¿Quién es un Dios grande como Dios? Bien, terminemos. Como terminemos, hagamos un pequeño análisis morfológico para que lo recordemos, ¿no? El análisis de esta palabra que dice acá, y más o menos, recuerden que Sheva ya no es móvil, ¿ok? Ishmael. Y aquí esto no es una O, sino una Shurek. Y ahora leamos de nuevo. Ishmael. Bravo, Kishmuel. Ahora sí funciona. Categoría gramatical. Yo tengo que identificar las categorías gramaticales reunidas en esta unidad. La primera cosa que veo es que El sufijo. es una preposición. Y lo segundo que veo es un sustantivo. Entonces, eso es lo que tengo que decir, preposición más sustantivo. ¿De qué género estamos hablando? Obviamente las preposiciones no lo tienen, pero los sustantivos sí. El sustantivo es Shemuel. Entonces podemos decir simplemente masculino. ¿Qué número es? Pues Samuel es Samuel, es singular. ¿Qué tipo de sustantivo es? Esto no lo hemos visto todavía. Los sustantivos pueden ser o absolutos o constructos, eso lo veremos más adelante. Este es un sustantivo absoluto. Ya vamos a llegar a esa teoría de lo constructo. ¿Y de qué sustantivo viene? Simplemente de Shemuel. ¿Cómo traduciríamos Kishmuel? Como Samuel. Bravo, como Samuel. Ahí está. Ahora cambiemos a otra palabra ya para concluir. Esta palabrita de acá. Leamos. ¿Qué dice aquí? Ahí sí. Cayón. Cayón. Muy bien. ¿Qué categorías gramaticales tenemos en esa unidad? La preposición, muy bien. Que es sustantivo. Es un sustantivo. Pero a ustedes les quedó faltando algo. Hay un artículo. ¿Cómo lo detecto yo? Miren, en la consonante inicial de yom hay un punto. ¿Y por qué está este punto? Porque cuando colocamos un artículo, normalmente reduplicamos la primera consonante. Obviamente, aquí el artículo no se ve porque recuerde que se sincopa a la preposición. Pero miren qué extraño que haya un pataj. Debería haber simplemente un shevana y en cambio hay un pataj. Sería por aquello que habíamos dicho que las palabras monosilábicas se les podía colocar cualquier vocal, en este caso como un pataj, podría ser, pero el otro problema es, hay una reduplicación, por lo cual aquí está el artículo. Esos son detalles de fina, digamos, situación. Hay que aprender a afinar los ojos acá. Entonces tenemos una preposición, un artículo y un sustantivo. ¿De qué género estamos hablando? Solo me puedo referir a la palabra yon, porque el otro no tiene género. Es una palabra masculina. ¿Qué número estamos diciendo? No vemos ni im ni ot, entonces es muy seguro que es un singular. ¿De qué tipo estamos hablando? Vamos a decir que absoluto. ¿Qué sustantivo es? Es el sustantivo yom. ¿Qué traduce yom? ¿Alguno se acuerda? Como el día. Bueno, muchachos, hasta hoy. Espero que aprendan mucho con esto y que hayan repasado mucho también con esto. Ya nos vemos la próxima vez con un nuevo tema.